En el vasto universo de la lucha libre mexicana, existen figuras que, aunque tuvieron reinados breves bajo la máscara, lograron tatuarse en la memoria colectiva de toda una generación. A veces, no fue por sus décadas de triunfos, sino por una imagen impactante, un estilo técnico impecable y, curiosamente, por formar parte de estos tesoros de papel que los niños coleccionaban en los años 80. Hoy vamos a viajar a la costa de Tamaulipas para desempolvar la historia de un hombre que combinó la elegancia del judo con la brutalidad del catch. Un gladiador que portó una de las incógnitas más visuales de la época, las rayas blancas y negras que evocaban a la sabana africana, pero que escondían el rostro de un guerrero tan pequeño. Hablamos de Humberto Pérez Guijarez, el hombre que dio vida en México a The Zebra Kid, pero esta historia no es solo sobre una máscara bonita, es una historia de ascenso, de una técnica depurada que le valió el apodo del hombre de las 100 llaves. Y también es la crónica de una de las semanas más oscuras y extrañas en la historia de las apuestas, donde la gloria y la tragedia se encontraron en menos de 24 horas. Bienvenidos a Más que Mucha Lucha. Esto es... Todo comienza en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Es aquí donde nace Humberto Pérez Guijarez, un joven que, a diferencia de muchos que aprendían a luchar en las calles, traía consigo una disciplina marcial previa. Desde muy corta edad, Humberto ya poseía conocimientos de judo. Sin embargo, su corazón no estaba en el tatami tradicional, sino en el cuadrilátero. Su sueño desde niño era convertirse en luchador profesional. La oportunidad llegó temprano. A sus escasos 13 años, el destino lo cruzó con el luchador hidalguense Rudy Valentino. Fue precisamente Valentino quien vio el potencial en el muchacho y lo integró a un grupo de entrenamiento formal en las instalaciones del Palacio Municipal de Tampico. Aquellos entrenamientos forjarían la base de lo que sería un atleta completo. El debut profesional llegaría años más tarde, en 1967. En aquel entonces, sin máscara y bajo su propia identidad, subió al ring bajo el nombre de Batalla de Rubén Rubio, trabajando bajo las órdenes del promotor Don Francisco Flores, quien en ese entonces mantenía una relación estrecha con la empresa mexicana de lucha libre. Pero el destino de Humberto no estaba en quedarse como un simple luchador local. Su sed de conocimiento lo llevó a la Perla Tapatía, Guadalajara, un lugar que en la lucha libre es sinónimo de una sola cosa: la escuela de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. A un año después de su debut, ya radicado en Guadalajara, Humberto fue pulido por el exigente Diablo Velasco. Fue allí donde recibió su primera gran oportunidad enmascarada. Se le otorgó el personaje de The Flash. Sin embargo, la historia de The Flash fue efímera y dolorosa en Rubén Rubio. En ese poco tiempo, perdería esa incógnita frente a una leyenda en ascenso: Atila, el azote de Dios. Y como si fuera una maldición cíclica que lo perseguiría, tras regresar a su natal Tampico, volvió a apostar esa máscara para perderla nuevamente ante Kiko Martínez. Pero Humberto no se rindió. La empresa mexicana de lucha libre tenía planes más grandes para él. Pasaron los años y, en términos más formales, la serie estable, la empresa mexicana de lucha libre, decidió proyectarlo nuevamente como enmascarado. Necesitaban un personaje fuerte, visual y atractivo. Así nació entonces la versión mexicana de The Zebra Kid.
el equipo ya era sin duda llamativo y novedoso para el ambiente luchístico nacional de aquellos años. Sin embargo, hay que ser honestos con la historia. Era un concepto plenamente clonado del wrestling norteamericano. El nombre y el diseño ya estaban registrados y eran famosos en Estados Unidos desde la década de los 50. El original George Bolas había llevado ese personaje a la fama hasta los años 60 e incluso otros luchadores portaron el nombre después de que Bolas perdiera su máscara equina blanquinegra. Pero la historia del personaje en México tiene otra capa de profundidad. Humberto no fue el primero en usar un concepto similar en nuestras tierras. A mediados de los 60 ya había existido un luchador apodado simplemente La Cebra. Este personaje fue encarnado por Mario Serán Salazar, un exalumno destacado de Jack O'Brien. La historia de esa primera cebra mexicana terminó lejos de casa. Serán Salazar fue despojado de su peculiar máscara, nada menos que por el Santo el Enmascarado de Plata, en un duelo celebrado en el país vecino de Guatemala. Con esos antecedentes, Humberto Pérez Guijarez o Rubén Rubio asumiría el reto. Volvería a cubrir su rostro, pero esta vez con un personaje de trascendencia internacional. Al principio su diseño era muy similar al de George Bolas de la Unión Americana, pero pronto Humberto le imprimiría su propio sello, realizando modificaciones tanto en el atuendo como en el diseño de la capucha para hacerla más estética, variante y funcional para la lucha libre mexicana. Más allá del origen del nombre, lo que hizo destacar a este nuevo Zebra Kid fue lo que sucedía dentro del encordado. No era un bulto ni un simple imitador. The Zebra Kid comenzó a ganar máscaras principalmente en el circuito del estado de Hidalgo y su natal Tamaulipas. Rápidamente fue reconocido no solo por ser portador de un atractivo misterio, sino por sus amplios recursos luchísticos. Aquí es donde su pasado marcial cobró vida. Humberto combinaba la lucha libre clásica con sus conocimientos de judo y taekwondo. Esta mezcla de estilos le permitía ejecutar castigos que pocos rivales podían anticipar. Su repertorio era tan vasto y su técnica tan depurada que con el tiempo se ganó a pulso un apodo que impone respeto: el hombre de las 100 llaves. Su diseño clásico quedó inmortalizado para muchos. Esa máscara de líneas definidas es la que recordamos en las famosas estampitas de los años 80. Pero detrás de esa imagen de éxito se estaba gestando una rivalidad en su propia casa que cambiaría su carrera para siempre. Sería allí mismo en Tampico, Tamaulipas, su lugar de origen, donde nació una encarnizada rivalidad con un enmascarado local que también tenía la mira puesta en el estrellato nacional: José Luis Gas Carrazo. En ese tiempo, Gas Carrazo luchaba bajo la identidad del Asesino Negro, un personaje que, curiosamente, después mantendría el mismo equipo y máscara para transformarse en el Remington. El pique entre ambos gladiadores llegó al punto de ebullición. No cabían los dos en el mismo ring y la situación se calentó lo suficiente para firmar el duelo definitivo: un máscara contra máscara. Todo esto bajo la atenta mirada y organización del promotor Francisco Flores, quien pactaría la lucha para una fecha que quedaría marcada en el calendario: el 19 de agosto de 1974. Esa noche, la destreza técnica de Zebra Kid se enfrentaba a la fuerza bruta. Lamentablemente para Humberto,
el peso y la altura del asesino negro terminaría por imponerse a su habilidad. Zebra Kid, el hombre de las 100 llaves, había sido humillado. Quedó tendido en la lona mientras el rudo enmascarado, el asesino negro, presumía al público la prenda bicolor a rayas, convertida ahora en su trofeo. Ante la audiencia de su propia tierra, apareció de nuevo el rostro conocido de Rubén Rubio o Humberto Pérez Huijares. Si la historia terminara aquí, sería una anécdota más de una caída dolorosa. Pero lo que sucedió después es parte de la historia negra y controversial de nuestra lucha libre. Una decisión triste, pero fehaciente, que necesariamente mancharía la figura de Zebra Kid. Una raya más a la cebra. Increíblemente, al día siguiente de haber perdido su incógnita en Tampico, Humberto Pérez apostó su máscara nuevamente. Sí, escucharon bien, menos de 24 horas después. Fue en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 20 de agosto de 1974. Zebra Kid subió al ring enmascarado como si la noche anterior no hubiera existido, para enfrentar a un reto aún mayor. Su rival no sería cualquiera. Era un joven pujante, una bestia técnica que, como dicta la historia luchística, venía por todo. El legendario villano tercero, el Rey Arturo. El villano tercero parecía haber hecho un corte de caja, desenmascarando a diestra y siniestra a muchos jóvenes luchadores locales de la región, incluyendo irónicamente también al asesino negro tiempo después. Zebra Kid fue derrotado nuevamente 2 veces en 2 días, una mancha en el historial que, sin embargo, no detuvo su pasión. Con máscara o sin ella, Humberto continuó luchando, alternando su vida en el ring con sus actividades como profesor de judo y otras disciplinas. A pesar de esa semana fatídica en 1974, el destino tenía una forma curiosa de recompensar al personaje. Aún con todo lo sucedido, para muchos aficionados de antaño que no lo vieron luchar en vivo, The Zebra Kid logró la inmortalidad de una forma inesperada. Al igual que su antecesor La Cebra, Humberto llegó a inmortalizarse en las colecciones de estampitas de los años 80. Miles de niños intercambiaron su imagen, pegaron su rostro en sus álbumes, ignorando por completo que su portador real no había durado mucho con la emblemática máscara puesta. Para la cultura popular, Zebra Kid seguía siendo un misterio vigente. Finalmente, Humberto Pérez Huijares decidió retirarse a la costa del Pacífico. Fue en Puerto Vallarta, Jalisco, donde viviría sus últimos años y donde finalmente diría adiós para siempre. Se fue Humberto, pero nos dejó para la cultura popular de la lucha libre toda una trayectoria de esfuerzo, técnica y sobre todo una legendaria máscara que, a pesar de las derrotas, nunca dejó de brillar en la imaginación de los fanáticos.